Damos paso a la primera ronda de intervenciones. Magister Gerson Grande Herrera, su tiempo, 10 minutos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Antes que me contabilice el tiempo, permíteme primero un ratito darle un fraternal y caluroso agradecimiento al doctor Wilson Torres por tener la gentileza de este llamado del Colegio de Educadores y Pedagogos del Oro, de participar en estos eventos que son muy importantes para la comunidad educativa. De pronto por el factor tiempo no ha de haber mucho de exponer, pero por lo menos ya tenemos unas ideas por donde nos encaminamos, esclarecer ciertos aspectos que son muy importantes y relevantes. También quiero, perdón, también agradecer pues al compañero Livington, quien ha tenido la gentileza de organizar este evento y ponerse en contacto con el doctor. Gracias a las gestiones de Livington se ha podido realizar este conversatorio. Bien, ahora sí, compañera Sarita, contabilice el tiempo. Bien, voy a compartir pantalla. Voy a compartirles pantalla para indicarles unas pequeñas diapositivas. El tema que voy a tratar un poquito, como les digo, por factor tiempo, es relacionado con lo que es el bachillerato internacional. Y para esto, pues voy a hacerme referencia al acuerdo ministerial del 18 de marzo del 2021. El acuerdo, pues, 210013A, que tiene como objeto, pues, reformar el acuerdo del 2020 del 005A del 6 de febrero del 2020, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Verán, yo aquí he tratado de sacar lo más relevante en lo que tenemos que ver con el bachillerato internacional, y son cosas bastante puntuales. Una de ellas son relacionadas con lo que es el ámbito de aplicación, tiene que ver con el objeto, los reconocimientos al programa, las equivalencias, la malla curricular. Vamos a ver esas 6 asignaturas que tienen que ahora acogerse para poder dar sus titulaciones, ¿sí? Y poder culminar el programa del bachillerato internacional. Entonces, hay unas equivalencias que vamos a tratar de, en lo más posible, de manera puntual, de irlas desplegando. Quiero indicarles que esto ustedes van a encontrar esta información, pues, que estamos nosotros aquí observando, es del acuerdo ministerial. Ustedes aquí contienen toda la información, como les decía, y también, pues, fundamentarnos con lo que es la nueva reforma a la LOE. Entonces, con estos dos documentos es que nos vamos a fundamentar en la información que ustedes van a recibir en estos momentos, ¿no? Bien, ahora tenemos en el artículo 3, que habla sobre el reconocimiento de los programas, y el artículo 4, que es de las equivalencias de esos programas, habla sobre lo que es la OBI. Van a leer y van a escuchar bastante sobre la OBI, y esto hace referencia a la organización del bachillerato internacional. Entonces, esta partecita de aquí, ténganla ya en mente, porque siempre van a tener presente lo que es el OBI, ¿no? Bien, ¿y qué vamos a analizar ahí? Verán, dice que las ofertas académicas y propuestas pedagógicas del bachillerato internacional comprenden lo siguiente. Ahora tenemos nosotros lo que es el PP, que es el programa de escuela primaria. Ojo con esto. Y a esto abarca el nivel inicial y básica. Esto es lo que establece ahora este nuevo reglamento y esta nueva disposición. Tenemos también nosotros en el programa de lo que es, ojo, estamos hablando del bachillerato internacional, tenemos el PAI, que es el programa de años intermedios.
En este programa de años intermedios hace referencia a la básica superior hasta el primero de bachillerato, ¿sí? Y tenemos el programa de diploma. Este programa de diploma, en caso, hace referencia a lo que es al segundo y tercero de bachillerato. Ojo esto. Entonces, ahora, el programa de orientación profesional, esto va a estar siempre a cargo de acuerdo a la organización del bachillerato internacional. Ellos van a plantear lo que son los objetivos, van a plantear lo que son las estrategias, van a plantear todo lo que haga referente a este tipo de organización. Entonces, ahora hay que estar pendiente con este nuevo programa y a sus respectivos, pues, tutores y docentes, indicarles, pues, cómo se va a manejar esta situación en sus respectivas instituciones, como les digo, porque les indicaba que esto ya es de acuerdo a la organización que tenga cada establecimiento, ¿sí? Ahora, en lo referente a lo que es la malla curricular, aquí hace referencia a lo siguiente. Dice, las instituciones educativas particulares, fiscomisionales y municipales, sí, que otorgan el bachillerato internacional, estructurarán su malla curricular y carga horaria, ojo, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Organización de Bachillerato Internacional. Dice, además de cumplir con los estándares de aprendizaje de las asignaturas apropiadas al contexto nacional. Entonces, esto hay que tener en cuenta. Ahora bien, para la culminación de un programa de diplomado en el bachillerato internacional, dice, hay que establecer su equivalencia entre el mecanismo previo al título de grado, ¿sí? Tendrán en cuenta esto, previo al título de grado, y la monografía desarrollada por los estudiantes en el segundo y tercero año. Es decir, a partir del segundo año, ya los estudiantes empezarán a hablar acerca de estos temas que son relacionados a su graduación, ¿sí? Dice, para este efecto seleccionarán un tema, ojo, solo un tema relacionado con las 6 asignaturas que están cursando. Ya vamos a ver más adelante cuáles son las 6 asignaturas. Entonces, atento con esto. Desde el segundo bachillerato ya empiezan a visualizar, empiezan a realizar sus trabajos de graduación, ¿sí? De graduación. Ahora, ¿cuáles son esas asignaturas? ¿Cuáles son esas asignaturas que tienen que ver con el bachillerato internacional? Estoy haciéndolo un poquito más grande porque me indican que no se ven muy bien las diapositivas. Entonces, son las siguientes. Tenemos estudio de lengua y literatura en idioma materno, es decir, el español. Tenemos lo que es adquisición de lenguas. Tenemos también lo que es individuos y edades. Tenemos lo que es las ciencias experimentales, en la cual en este de aquí, en este cuarto tema, pueden escoger entre biología, entre física y química. Y si de pronto preguntan qué pasa con matemática, pues matemática pues, es un tema exclusivo para ellos, para los matemáticos. Y en artes pueden tomarse la asignatura cualquiera de estos 5 grupos. En el caso de Ecuador, puede ser también lo que es empresa y gestión. ¿Sí? ¿Cómo estoy con el tiempo, Sarita? 2 minutos, compañero. Listo, bien. Entonces, como ustedes ven, estimados amigos, estas son las novedades que hay con lo referente al bachillerato y entonces tendrán muy en cuenta estos aspectos para ahora pues, socializarlos con sus respectivos hijos y estudiantes de tal manera que ellos puedan escoger lo más conveniente. Entonces, algo que hay que tener en cuenta aquí en el bachillerato, decía, general unificado, es justamente esto que hace referencia a las prácticas innovadoras. Esto es algo que vamos a tener que incluirlo ahora en este nuevo año. ¿Y a qué se hace referencia esas prácticas innovadoras? Pues justamente a estos aspectos que ustedes ven aquí, ¿sí? Que son la experiencia de enseñanza y aprendizaje para la vida,
tenemos las metodologías activas de enseñanza y aprendizaje, aprendizaje más allá del aula, tenemos aprendizaje colaborativo, aprendizajes a través del desarrollo de la competencia 21, tenemos aprendizaje significativo, aprendizaje basado en proyectos, tenemos la evaluación como herramientas de aprendizaje, aprendizajes a través de la tecnología y aprendizajes sostenibles. Entonces, todos estos aspectos de aquí hacen referencia a lo que es estas nuevas prácticas innovadoras, ¿sí? Hasta ahí mi aporte, Sarita. Muchísimas gracias. Dámosle paso al compañero Stalin. Sari. Sí, muchas gracias a usted. Compañero, entonces, compañero abogado Stalin Maya Maldonado, sus 10 minutos. Listo. Ya, ok, muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeros panelistas, compañeros de magisterio, invitados especiales, que estamos 33 participantes. Me parece que le tocaba al ingeniero Livington, pero no hay inconvenientes, yo puedo participar. Le pedía de favor al compañero Gerson que por favor me pase unas diapositivas, porque yo tengo problemas aquí con mi máquina. Ya, listo. Y... sí, creo que Livington le tocaba ahora, yo me equivoqué. No hay ningún problema, si quieren continúo yo, no hay inconveniente. Sigue Livington, para que todo, sí, para sus diapositivas. Siga, ingeniero Livington. Perfecto, muchas gracias a los 33 conectados que están, dijo mi alcalde Darío Macas. ¿Cuántos conectados hay? Sí. Un gusto estar con ustedes en este conversatorio. Por cuestiones de tiempo voy a ir rápido. Mi tema es sobre las evaluaciones en los institutos de educación superior. En la época de nuestro presidente Rafael Correa Delgado, él crea el Instituto de Evaluación Educativa el 26 de noviembre del año 2012. Los objetivos y la idea de crear este instituto se basa en 6 puntos principales. El primer punto, que es la gestión educativa de las autoridades educativas. Ese punto es muy importante porque es el eje principal para todas las instituciones educativas. Entonces, es necesario gestionar el aspecto educativo dentro de todas las autoridades de los institutos de educación superior y de educación media. El segundo punto que es relevante es el desempeño del rendimiento académico de las y los estudiantes. Ese desempeño académico tiene bastante que ver con nosotros los docentes. Si nosotros los docentes no estamos bien preparados para transmitir el conocimiento, indudablemente nuestros estudiantes de nivel medio van a fallar y obviamente van a fracasar al momento de ingresar a la universidad, bien sea con examen de ingreso o bien sea con libre ingreso a la universidad. El tercer punto que tiene el objetivo de este instituto es el desempeño de los directivos y docentes. El cuarto punto, la gestión escolar. El quinto punto, el desempeño institucional. Y el sexto, la aplicación del currículo. La aplicación del currículo, como lo supo manifestar el compañero Gerson Granda, que es prácticamente la malla curricular, ¿no? Él habló de la malla curricular del bachillerato internacional. Ahora que tenemos nuevamente que regresamos a las carreras por especialidad, asumimos que la malla va a cambiar. En el artículo 69 de las funciones y atribuciones de los institutos de evaluación educativa, tiene sus funciones, ese artículo 69, que es muy importante dentro de la Ley Orgánica de Educación Media y Superior. Tiene también 8 puntos fundamentales. El primero, que es el de diseñar y aplicar pruebas y otros de instituto de evaluación. Yo recuerdo que en el gobierno de Rafael Correa, muchos docentes, como está aquí presente también el compañero Stalin Maya, tuvimos que hacer una habilitación docente. Tuvimos que pasar por un proceso de habilitación docente y que muchos docentes no lo aprobaron, ¿sí? Para poder preparar las pruebas de evaluación
para ingreso a la universidad, con el ESNA que se llamaba en ese entonces. El otro punto es desarrollar estudios sobre las metodologías de las evaluaciones más adecuadas. Se desarrolló técnicas para poder formular modelos de pruebas y poderles tomar a los estudiantes. El tercer punto es establecer instrumentos y procedimientos que deberán utilizarse para la evaluación. Como la tecnología iba avanzando, entonces dentro de esos instrumentos, muy importante fue la utilización de las computadoras. Y hoy, en estos momentos de la época de pandemia, la educación prácticamente virtual, ¿sí? Porque hay un artículo dentro de la Ley Orgánica de Educación que dice que la educación no puede parar, al no ser que sean unos casos extremos. Y por eso es que nos toca dar educación virtual hasta que pase esta cuestión de la pandemia. Luego tenemos realizar solicitud de las autoridades educativas nacionales a la evaluación de programas y proyectos en el ámbito educativo. Otro de los puntos también es procesar y analizar la información que se obtenga de las evaluaciones y hacer público los resultados globales de la evaluación. Participar en proyectos internacionales. Esto es importante, la cuestión de la participación de proyectos internacionales, porque cuando los chicos van del bachillerato a la universidad, ellos ya, cuando había el proceso de nivelación, trabajaban en base a proyectos. Todas las asignaturas que ellos tenían que hacer pequeños proyectos. Y esos proyectos, muchas veces los estudiantes traían ya del bachillerato. Acá en nivelación madurábamos esos proyectos y los proyectos buenos, excelentes, los seguían dentro de ya como estudiantes universitarios. Y algunos proyectos hasta han servido para que ciertas universidades presenten en ciertos concursos a nivel nacional y a nivel internacional. Y por último, entregar a las autoridades educativas nacionales todos los resultados de las evaluaciones realizadas dentro de este proceso de la calidad educativa. Esta partecita de los institutos de evaluación educativa y las evaluaciones del bachillerato a la universidad tiene bastante conexión que ver con la Ley Orgánica de Educación Intercultural, ¿sí? Que se emitió, por cierto, el 31 de marzo del año 2011, ¿sí? Con la finalidad de regular todos los organismos educativos y hacer que se respeten los derechos de los estudiantes y que se cumplan sus obligaciones. Hay que recordar que tanto los estudiantes como nosotros los docentes tenemos deberes, derechos y obligaciones que cumplir, ¿sí? El objetivo de la LOI es que nuestra educación sea digna de calidad cultural y lingüística, o sea, que esté entrelazada con equidad para todos nuestros adolescentes y jóvenes del país. Esta tiene una estructura de 8 títulos y esos títulos a su vez tienen unos apartados y tiene unos subtítulos. Entre ellos el título 1 tiene principios generales que declara la Constitución del Reglamento, título 2, derechos y obligaciones, título 3, Sistema Nacional de Educación en el ámbito educativo, título 4, educación intercultural bilingüe, título 5, la carrera educativa, que hace énfasis al personal docente con sus derechos y obligaciones, como lo había manifestado anteriormente, el título 6, que es la regulación y control de las funciones y recursos administrativos, y título 7, las disposiciones generales, que abarca toda la comunidad educativa y que no se puede paralizar el servicio educativo, como yo lo había manifestado anteriormente. Y por último, el título 8, que son las disposiciones de las transitorias dentro del marco jurídico que protege el derecho de la educación. Bien, con eso, la cuestión de las evaluaciones educativas, como bien es cierto, con el gobierno de Rafael Correa, que se hizo una regulación a la parte de la educación, sirvió como un plan piloto para que este gobierno entrante que viene del señor Lasso
con todo su derecho, tiene su capacidad para regular lo que es la educación. Por ahí se hablaba de eliminar la CENESID, que luego ya el doctor Torres va a tomar ese tema, ¿sí? El único aspecto que yo quiero manifestar con la experiencia como docente que fui de nivelación y luego como que pasé a formar parte de ser director del departamento de nivelación, que los resultados que tuvimos con los exámenes de ingreso del bachillerato a la universidad fueron buenas experiencias y muy buenas. Hoy en la actualidad, nuestra Universidad Técnica de Machala, que ya está votando los últimos profesionales como resultado de los exámenes de ingreso del bachillerato a la universidad, profesionales muy buenos, profesionales excelentes. ¿Por qué? Porque como nosotros teníamos un retraso dentro de la cuestión de educación. Te queda un minuto, compañero. Y como teníamos un retraso dentro de la de la educación, todo fue rápido hasta que los chicos se vayan adaptando a las nuevas tecnologías de la informática, ¿sí? Pero el resultado fue exitoso. Muchas gracias, Sarita. Muchas gracias, compañeros. Gracias a ustedes por sus aportes. Bien, ahora con nosotros el abogado Stalin Maya Maldonado, sus 10 minutos. Bien, muy buenas tardes. Reitero mi saludo cordial a los compañeros panelistas, a los compañeros maestros, invitados especiales que nos honran con su presencia aquí en este conversatorio. El cordial y revolucionario saludo en el Día del Maestro, del Día del Trabajador. Como maestro me refiero a cada uno de los docentes que entregamos nuestra vida, nuestro apostolado a la tarea de formación de juventudes, de la niñez ecuatoriana. No podemos dejar pasar por alto esta fecha histórica para reivindicar los derechos de los maestros. Lógicamente, ahora con este conversatorio de las reformas a la LOEI. Con ese cordial saludo y combativo revolucionario de siempre, a nombre de la red de maestros a la cual me honro en coordinar a nivel cantonal, y de toda la red de maestros a nivel zonal, con nuestro coordinador, el ingeniero Leoncio Ojeda, y el coordinador nacional, el magíster Wilmer Santa Cruz. Les damos el cordial y revolucionario saludo a todos y cada uno de los maestros. Bien, le decía al compañero Gerson que me ayude por favor con la exposición de las diapositivas, porque tenía problemas con mi compu. En todo caso, nosotros tenemos listo. el tema sobre... si se ve bien ahí, ¿me confirman? Ya, está bien, gracias. Sí se ve. Transitoria, sueldos y salarios, que es un tema por el asunto del tiempo que no se puede analizar lógicamente todas las reformas, pero hay aspectos básicos y álgidos, como tenemos las categorías escalafonarias. En el escalafón docente, pues, como sabemos los maestros, y de manera general constan en la reforma 10 categorías, de la J hasta la A. Y la vez anterior, en la LOEI anterior, tenemos serían 7 categorías, desde la G, que es de ingreso, con $817 mensuales. Lógicamente, esa fue una conquista del gobierno anterior, porque ganábamos unos sueldos irrisorios, recuerdo, si no mal recuerdo, de $300 mensuales. Y lógicamente fue una gran conquista esa nuevo escalafón docente. Ahora tenemos desde la J, que será la base para el cálculo del sueldo básico de categorías subsiguientes, la categoría I, que es el ingreso a la carrera docente pública, en los casos en que el docente posea un título técnico o tecnológico, y así continuamos, compañero Gerson. Con la H, la G, pasamos, para no dar lectura a todo el texto, de la F a la E, a la D, y creo que lo interesante sería aquí pasar a la siguiente diapositiva, que es la categoría A, que sería, no, la categoría A, por favor, la anterior. Ahí. Esta categoría de ascenso para los docentes con 24 años, o sea que quiere decir que con 24 años más los 4 años estaríamos saliendo
alrededor de 30 años que se propone la jubilación docente. En la categoría A, la siguiente diapositiva, por favor. Correcto. Entonces decíamos que esa categoría, con 24 años de experiencia, que ingresan con la categoría G en la carrera docente pública, aprueban los cursos de formación requeridos, hayan aprobado el programa de mentoría y proceso de evaluación correspondiente, de ascenso de los títulos técnicos, tecnológicos, y 32 años de experiencia. Mire, que hayan aprobado los cursos de formación requerida a la evaluación correspondiente. Habla de la maestría también, y lógicamente se está hablando de que a la categoría A, pues hubo cierta descoordinación, en verdad, porque no se dieron los procesos, bueno, a nivel gubernamental, no se dieron los procesos de ascenso y de recategorización. Eso fue una falla, lógicamente, quizás por los mandos medios. El Ministerio de Educación no siguió el proceso debido en cuanto a esta recategorización, que esperemos que se cumpla lo estipulado para que los docentes podamos ascender de categoría. Ya en esta nueva reforma a la LOEI se habla de que va a ser un ascenso automático también por el tiempo de 2 categorías, me refiero en 6 años, u 8 me parece, que se va a subir a la categoría subsiguientes. Entonces habría que ver también, pues lógicamente nos falta la reglamentación a toda esta propuesta de reforma de la LOEI. Avancemos, Gerson. Aquí vienen las remuneraciones. En el artículo 115, los profesionales de educación pública será justa y equitativa con relación a las funciones, lo que se valorará su profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia. La escala salarial de los docentes será determinada por la autoridad competente en materia de remuneraciones del sector en coordinación con la autoridad. Y habla del equivalente a 2.5 salarios básicos unificados. Hablamos ahora pues con $400, hablamos de $1.000 la categoría, en este caso sería la J. El reglamento de la presente ley determinará la relación justa y concordante a los perfiles y funciones exigidos para los directivos y profesionales de educación. Lo que pasa es que no hay también las tablas para ver qué porcentaje se asciende en cada categoría. Entonces todo eso habría que reglamentarse en el próximo, claro, gobierno. Y también pues habría que aclarar que la red de maestros a nivel de nuestro coordinador nacional, el Magíster Wilmer Santa Cruz, se propusieron no 10 categorías, sino 6 categorías, iniciando con la primera categoría, bueno, la más baja, con $1.200, alrededor de $1.200 sería la 6ª categoría, en ese caso. Pero por eso quizás el grupo de asambleístas que aprobó esta reforma se abstuvo, porque nosotros como red de maestros a nivel nacional, y se analizaron algunas propuestas también a niveles zonales y distritales, se propuso otro tipo de reforma, otros aspectos, digamos, aspectos en lo que me recuerdo aquí en esta parte, que fueron 6 categorías, no las 10 que están ahorita. Por eso es que quizás salen también algunos otros representantes de otros gremios que se toman a pecho que ellos han propuesto este tipo de reformas. Pero tenemos que los docentes conocer cuáles son efectivamente las propuestas que hizo la red de maestros a nivel también de sus asambleístas de la Revolución Ciudadana anteriormente. La siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la jornada laboral, se estipula un tiempo de 6 horas diarias, pero ahora ya con la característica de 25 periodos pedagógicos, ya no de 30. Por lo tanto, se requerirán en este caso más docentes. Y hablando del reintegro a los maestros con la mal llamada ley de apoyo humanitario, donde se destituyeron más de 6.000 docentes en la época de pandemia, más fuerte, el año anterior. Entonces, mire ese presupuesto que se recorta de 900 millones a la educación del año pasado,
Y ahora, pues lógicamente el ministro dice que tiene que subir de 12 al 18% para justificar el presupuesto de los maestros, cuando no toman en cuenta lo inconstitucional que se dio con el despido de más de 6.000 maestros a nivel nacional. En el Oro creo que somos 300 docentes que fueron despedidos. Y que también hay una transitoria, yo voy a hablar más adelante, de que se tiene que reintegrar a esos docentes a través de concursos, lógicamente de mérito de oposición. También se planteó a su debido tiempo la acción legal correspondiente a nivel de Quito, pero ustedes saben que, y sabemos que no se dio paso a ningún tipo de acción legal propuesta por la red de maestros. La jornada laboral no podrá ser superior a 8 horas diarias. Ahora mismo se está disponiendo, creo que a nivel de las autoridades educativas, que se cumpla con estas 8 horas diarias, pero como sabemos, a nivel de esta pandemia que estamos pasando, a nivel general, los maestros laboramos mucho más de 8 horas diarias, con actividades asincrónicas y sincrónicas por la situación de pandemia que estamos pasando, la crisis de salud, que sumado a lo que estamos hablando de la crisis de presupuesto, a la crisis económica, a la situación emocional de los niños y jóvenes adolescentes que pasan 24 horas encerrados en su casa. Lógicamente existen varios estudios, uno que estaba leyendo de la Universidad Católica del Ecuador, habla de estas situaciones de que hay una merma del rendimiento de aprendizaje, lógicamente, una dificultad para que se dé el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño. Entonces, a todo nos ha afectado esta situación y esperemos, lógicamente, con mente muy positiva, que esta situación pase y se vuelva a la normalidad, entre comillas, digamos. Esta es la 10ª transitoria disposición general, donde los maestros se encuentran prestando sus servicios de contrato. Por más de 4 años se le otorgará el nombramiento respectivo de acuerdo con la ley de servicio público, previo al concurso de oposición y mérito. Lógicamente lo que hablábamos que se está llevando a cabo, los que tienen, me parece que es hasta mayo del 2017 que han puesto las autoridades educativas, que tienen que tener 4 años seguidos y se les va a considerar para que, previo concurso, estos maestros que están por contrato o provisionales puedan participar en el Quiero Ser Maestro 7 con cierta, se podría decir, ventaja ante los demás maestros que no tienen esa experiencia o no están contratados. En cuanto a la 24ª, la transitoria, habla de que en 90 días realizará la homologación salarial de conformidad con la disposición transitoria 4ª de esta misma ley. En ningún caso los docentes podrán percibir un salario mensual menor al que recibía el periodo fiscal anterior. O sea, se habla por que se van a unificar salarios y lógicamente con las otras categorías habría que ver, por eso repito, el reglamento para ver hasta qué punto se relacionan los salarios actuales con la nueva propuesta. En caso de que la remuneración sea pues menor en cuanto a la categoría, percibirán un salario mensual neto equivalente al menos al periodo fiscal anterior. Eso es para equiparar. Bien, hasta ahí mi exposición. Si tienen alguna cuestión, alguna pregunta, que lógicamente debe haber, estamos prestos también para coordinar y responder hasta completar nuestra intervención. Muy amables por su atención. Muchas gracias. Gracias a usted por su importante aporte. Ahora con nosotros el doctor Wilson Torres Ríos. Su espacio. Buenas tardes, distinguidos miembros del panel. Mi agradecimiento formal al Colegio de Educadores del Oro por esta cordial invitación, donde más que un conversatorio vamos a enfocar los temas concretos que tienen que ver con la Ley de Educación Superior. Y empezaré manifestándoles de que la Ley de Educación Superior, que fue aprobada el 6 de octubre del 2010 y que públicamente todo el país lo conoce, que fue una ley aprobada entre gallos y medianoche. Entre gallos y medianoche, con una mayoría de un voto más
de la mitad más uno y donde fue convocado un suplente para alcanzar tal mayoría. Entonces, desde ese momento, ahora nos hacemos la idea, bueno, ¿por qué se dio ese proceso? No vamos a calificarlo ahora si estuvo mal o estuvo bien. Pero cuando han transcurrido ya 10 años, sí nos damos cuenta de que en la aprobación de la actual ley que está vigente, hubo algo de oscuro. Y ese algo de oscuro tiene que ver con la introducción en aquella ley del capítulo 2. Del capítulo 2, con algunos artículos donde introduce un organismo que le llaman el CNECID. Si nosotros leemos la Constitución de la República, en el artículo 353, la Constitución que fue aprobado en el 2008 por el mismo gobierno que aprobó la Ley de Educación Superior en el 2010, no dice que la CNECID forma parte del sistema de educación superior. En la Constitución solamente se habla de dos entes, el CES y el CASES. El uno que tiene que regular, lógicamente, las políticas y todo lo que tiene que ver con las instituciones, con las universidades y escuelas politécnicas, y el otro que tiene que ver con la calidad de educación superior. Eso dice la Constitución. Entonces, si nosotros vamos a la LOES, que se aprobó en el 2010, y buscamos el artículo 181 y 182, se lo introduce en esa ley un organismo que en la Constitución no existe. Entonces, por lo tanto, la LOES, que se aprobó el 6 de octubre del 2010, entre gallos y medianoche, es una ley inconstitucional. Lógicamente, uno de los planteamientos de la Federación de Profesores Universitarios del Ecuador, no de ahora, sino desde el 2010, ha sido siempre no reconocer a la CNECID como un organismo rector de la educación superior. Y es así que desde esa fecha, la Federación Nacional de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador, al no reconocer, no tuvo ninguna relación con aquel organismo. Y ese organismo, lógicamente, nunca reconoció a la Federación de Profesores Universitarios del Ecuador, porque nosotros siempre mantuvimos y mantenemos de que es un organismo inconstitucional y debe desaparecer del contexto nacional. Entonces, han transcurrido 10 años, como les decía, y el primer hecho que ahora enfocamos y que un gobierno o el próximo gobierno ha recogido ese criterio, ese clamor de la Universidad Ecuatoriana, en que el CNECID no debe estar. Si nosotros revisamos la misma ley en el artículo 182, a ese organismo que constitucionalmente no le compete, esa ley le otorga una serie de obligaciones, una serie de facultades que lógicamente debe tenerlas el CES, que es el organismo regulador de la política universitaria, regulador de la actividad de la educación superior y de la calidad. Sin embargo, la LOES a la que nos estamos refiriendo no lo describe así, y lo describe en el capítulo 2, artículos 181 y 182, otorgándole a un organismo inexistente en la Constitución de la República del Ecuador. Lógicamente, en esas facultades le da una serie de facultades que le han hecho daño a la Universidad Ecuatoriana. Una ley en la cual se basó la Secretaría Nacional de Educación Superior, Técnica y Tecnología, es para tratar
de utilizar a la Universidad Ecuatoriana en el contexto del gobierno anterior. Y eso es lo que nosotros ahora estamos tratando de que no suceda con este otro nuevo gobierno. Nosotros no hemos sido partícipes ni del gobierno de Correa, ni vamos a ser partícipes del gobierno de Guillermo Lasso. Lógicamente que algunos ciudadanos, que algunos dirigentes, con el deber que les compete y con la libertad que les caracteriza, pues tomaron posición con uno u otro candidato, que ese no es el asunto del conversatorio. De tal forma que nosotros desde ya le hemos planteado ya a los asesores del señor Lasso nuestra posición frente a la eliminación del CNESID, que es tácita y debe darse porque es inconstitucional. Ahora, ¿cuál es el problema? Como ustedes lo saben, no se puede eliminar un organismo de la noche a la mañana, y más aún un organismo que se le ha dado una serie de facultades, una serie de atribuciones que no le competen realmente, y es lo que le está dañando a la educación superior, es lo que le está dañando a las universidades, escuelas politécnicas, inclusive a los institutos de educación media, Entonces, por allí tenemos que empezar. Ahora, ustedes conocen que este CNESID incluso ha dictado normas que no le competen, porque inclusive en la ley habla de que es un organismo coordinador de las actividades del Ejecutivo y por supuesto los organismos entre el CES y el QEAS. Pero no es un organismo apropiado para dictar las políticas de educación superior. Sin embargo, el CNESID, a través de todas las instancias, en el gobierno anterior y en el gobierno pasado de Lenín Moreno, que para nosotros, o al menos para mí, sigue siendo el mismo gobierno, dictó una serie de situaciones que inclusive fueron en desmedro de la Universidad Ecuatoriana, en donde prácticamente desconocieron la calidad de educación superior. Vean ustedes lo que pasó en Guayaquil. Una comisión interventora y de fortalecimiento, entre comillas, que destruyó a la Universidad de Guayaquil y cuyos elementos que estuvieron allí luego fueron premiados con nombramientos en algunas universidades del país. Y eso valió a través de esa intervención, no solo en Guayaquil, sino también en otras universidades, en la ULIAN, en UNESUM, en la UTC, en Esmeraldas y en otras. ¿Y cuál fue realmente el objetivo? El objetivo fue manejar a la universidad e introducir docentes que con méritos o sin méritos ingresaron, algunos por la puerta formal, pero otros ingresaron por la puerta trasera, adoctrinados políticamente por una absurda ideología que no debe estar y no debemos nosotros permitir, porque la educación tiene que ser autónoma, en función de la realidad del país, en función de nuestra realidad. Y todos nosotros sabemos que nuestras instituciones pues tienen una realidad interna. Y para dar un salto hacia otras latitudes, pues lógicamente primero tenemos que cambiar la infraestructura de nuestras entidades. Eso no sucedió. Entonces, por ello y por una serie de situaciones que probablemente ustedes no las conocen y lógicamente no tienen por qué conocerlas, pero el CNESID es el organismo que inclusive actualmente, en una forma por demás atentatoria a los derechos de los docentes universitarios, se ha permitido imponer tablas salariales buscando unas fórmulas muy complicadas
que algunos matemáticos de la Universidad Ecuatoriana no la entienden realmente como elementos tecnocráticos, elementos que no tienen una formación real para cumplir esas actividades, las incrustaron en un reglamento que está actualmente en el Ministerio de Finanzas para el visto bueno. Ojo, la actual Federación de Profesores Universitarios del Ecuador logró detener ese trámite y estamos ya trabajando en las instancias correspondientes porque eso no puede darse. El actual reglamento de escalafón docente determina y da un piso y un techo para la remuneración de los docentes universitarios, que es lógico, que tiene lógica, igual como sucede en la ley de educación media. Es decir, existe un piso y existe un techo, que es lo lógico y es lo más razonable en donde podemos conversar y podemos dialogar. Pero bueno, el CNSI se tomó esas atribuciones y lógicamente pues estamos ahora enfrentados a una situación que ojalá llegue a su solución. Mantenemos que el CNSI es inconstitucional. Y cuando se habla de derogar la Constitución aprobada en el 2008, pues bienvenida sea, porque tiene que aprobarse una ley de acuerdo a la realidad ecuatoriana, en donde no puede darse ciertas situaciones que ya la hemos evaluado durante los 10 años. Y creo que una constitución, una ley, es suficiente un nivel de evaluación de esa naturaleza. En la LOES creo que no podemos hablar, no tenemos más que hablar, y es lógico que tiene que haber una reforma integral de la LOES. No estamos hablando de reformar 2 o 3 artículos, tiene que ser integral, donde se incluya eliminación del CNSID, donde se incluya el FOPEDEUPO. El FOPEDEUPO es el fondo destinado al financiamiento de las universidades. Pero ojo, en la LOES, en la actual LOES, el FOPEDEUPO tiene sus fuentes de financiamiento, que es en base al IVA y a las ganancias de la venta del petróleo. Y está destinado para las universidades públicas y las universidades cofinanciadas, que son alrededor de 27. Sin embargo, en el gobierno anterior, precisamente, hace rato escuchaba a mi estimado amigo Livington, que dijo, en nuestro gobierno, en ese gobierno se crearon 4 universidades que en ese entonces la llamaron las emblemáticas. Universidades con propios presupuestos. Pero había una disposición que decía que a partir del 1 de enero del 2021, esas universidades también pasaban a formar parte del FOPEDEUPO. Es decir, que el FOPEDEUPO tiene alrededor de 1.500 millones de presupuesto para 27 universidades. Ahora tendrá que distribuirlo en 31 universidades, porque las 4 emblemáticas, lógicamente, ya pasan a formar parte del presupuesto universitario. Y eso no solamente que perjudica a la universidad y a las escuelas politécnicas, también perjudica a los institutos de educación superior, a los institutos de educación media. Entonces, la lucha que hay que enfrentarla no es solamente de las universidades a través de la LOES, también tienen que estar allí los compañeros de la educación media, porque también les va a afectar en esta situación. Ahora bien, nosotros hemos planteado desde ya reformas. Recuerdo que hace 2 años se plantearon reformas en el 2018, cuando tibiamente la Asamblea Nacional reformó 2 artículos. Cuando se plantearon las reformas, me parece que fueron de 112 artículos. Y en esas reformas ya se planteó nuevas fuentes de financiamiento del FOPEDEUPO.
Y nosotros como federación hemos planteado de que una de las fuentes de financiamiento debe ser un valor determinado, que me parece que lo pusimos entre el 0.5 y el 1% de los aportes o de los impuestos a la renta pagados por todos los profesionales universitarios del país. Es decir, un valor que en lugar que el Estado se lo lleve hacia las esferas, donde luego se lo llevan para otro lado, tiene que servir para las universidades. Pero lógicamente eso se perdió. Hola. Se interrumpió, parece. Pero bien, lógicamente eso nunca se consideró. Nunca se consideró. Ahora lo estamos planteando nuevamente y esperamos que en el futuro, pues los próximos asambleístas den cabida a esta situación que indudablemente va en beneficio de las instituciones de educación superior. Va a ir en beneficio de la investigación, en beneficio del mejoramiento de la calidad de educación superior. Uno de los aspectos más importantes y que considero que los que me están escuchando como elementos democráticos van a estar de acuerdo con nosotros. Las autoridades universitarias no pueden ser nominadas a dedo. Hablemos de decanos, subdecanos, consejos directivos, coordinadores de carrera. Tienen que ser nominados bajo un proceso electoral, con la participación de estudiantes, profesores, empleados. Actualmente en la Universidad Ecuatoriana se elige solamente el rector. Y el rector dispone, entre comillas, con méritos y sin méritos, pues lógicamente a los amigos más cercanos de ellos, para poder supuestamente articular una administración responsable, que en la práctica todos sabemos que eso no es así. Todos sabemos que no es así. ¿De qué valió esas disposiciones que constan en la LOE? Se impusieron rectores en algunas universidades del país, rectores extranjeros que entraron por la puerta trasera. Y eso valió para que en base a eso pues, se pueda tener accesos de otros profesionales de una misma línea política. Nosotros consideramos, no estamos en contra de los profesionales extranjeros, pero consideramos que primero somos los ecuatorianos. Los profesionales ecuatorianos estamos en capacidad, y se lo ha demostrado en todos los ámbitos, de responder ante lo que la patria requiere. Conocemos nuestra realidad, conocemos nuestra situación. Entonces, desde ese punto de vista, también nosotros como federación estamos impulsando este tipo de reformas. Tiene que respetarse la autonomía, tiene que respetarse la democracia en la universidad. Ningún gobierno tiene por qué meter las manos en la Universidad Ecuatoriana. No estoy diciendo que no las controle. Lógicamente hay organismos que tienen que controlar a través de la Contraloría, qué sé yo. Pero en lo que es democracia, tiene que haber un ámbito muy amplio. Y eso es lo que nosotros estamos exigiendo y vamos a exigir. Y ojalá que en este gobierno eso nos escuche. En el anterior gobierno, y refiriendo a las palabras de mi estimado amigo Livington, dijo, en nuestro gobierno nunca se respetó. ¿Qué pasó en el anterior gobierno? Se atentó contra las organizaciones gremiales, se desconoció a los representantes de los gremios en los organismos de... Es decir, ya no se llamó cogobierno universitario, porque solamente cogobernaba el rector y los amigos que él pone como decanos y subdecanos. La elección de delegados de los docentes, entre comillas, era simplemente una situación no muy democrática que se diga. Entonces, todas esas situaciones nos conllevan a que tanto los docentes universitarios como los docentes de la educación media, porque las dos
entidades están íntimamente ligadas y somos responsables del futuro de nuestro país. Somos responsables de las juventudes que vienen en las aulas de los colegios y en las aulas universitarias. En definitiva, somos los responsables del futuro del país. Tenemos que analizar, tenemos que conversar, tenemos que concordar. Y de aquí que yo estimo que este tipo de conversatorios dan un buen resultado a la final, porque tenemos la opción de expresar lo que realmente ha sucedido, es decir, algo que ya lo hemos vivido en 10 años y que necesitan recomponer, reestructurar si se quiere, y lógicamente pues sacar lo malo que hemos visto e introducir lo que debe ser una autonomía responsable, una autonomía democrática, en donde la universidad pueda desenvolverse por sí sola y de acuerdo a su infraestructura, de acuerdo a su situación, de acuerdo a su personal técnico que mantiene, definir algunas situaciones como, por ejemplo, el ingreso a las universidades, el libre ingreso o un examen de ingreso o un curso de nivelación, qué sé yo. Pero tiene que venir desde la misma institución. No puede venir de un organismo que constitucionalmente no existe. Entonces, desde allí, yo sí aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a todos los que nos están escuchando en este conversatorio y empezar a trabajar en función de lo que el país realmente necesita. Ya no estamos hablando de correístas o de lacistas, estamos hablando del país y el país necesita. Y a Dios gracias que en los últimos días se dio una situación bastante interesante en la Asamblea con la Ley de Educación Media e Intercultural, donde me parece que se da opción a que los docentes de nivel medio pues, que ingresan y aquellos que ya están tengan alguna mejor situación en cuanto a su economía. Qué bueno y qué bien, pero tenemos que seguir peleando, tenemos que seguir luchando juntos para conseguir realmente algo que vaya en beneficio de los docentes, tanto a nivel medio como educación superior, como sucede en otros países. Yo creo que si es que tal vez hay alguna inquietud, alguna pregunta, podríamos comentar. De lo contrario, pues creo que hasta allí sería mi intervención. Gracias por haberme escuchado. Agradecemos a usted por su participación, excelente. Bien, ahora vamos a pasar a la segunda ronda con lo que es las inquietudes, preguntas de los compañeros. Frita, sí. Mira, aquí tengo, quiero plantear primero unas preguntas. Quiero hacer una pregunta al doctor, una pregunta también a Livington. Voy a plantear las preguntas y mientras ellos pues preparan sus respuestas, voy a hacer un comunicado. Pero también hay aquí una pregunta de una compañera para nuestro amigo Stalin. Dice, por favor, quisiera una aclaratoria sobre la transitoria 41. Esto hace una compañera, está indicando esto. Y mis preguntas son las siguientes. Para el compañero Livington, habíamos conversado un poquito acerca de este asunto en algunas reuniones, pero sería bueno que los amigos que están aquí conectados también puedan escuchar la intervención de nuestro amigo Livington. Yo conversaba con Livington y le decía que para mí hay un distanciamiento, un divorcio tan grande entre el Ministerio de Educación y Cultura y el CES, porque, y digo que el distanciamiento es el siguiente. Por ejemplo, en el currículo nacional, educación básica y bachillerato, el currículo habla que nosotros tenemos que preparar a nuestros estudiantes con un perfil de salida de bachillerato. Es decir, educamos a nuestros niños desde inicial
básico y bachillerato para un perfil de salida de bachillerato. Pare de contar. Y hasta ahí llega el asunto del Mineduc. Hasta ahí llega. Ahora sí viene el CEACE, escoge la universidad y hay, o sea, son dos organismos, cada obviamente con sus respectivas competencias, pero el asunto es que los estudiantes llegan a esa transición con un tremendo desfase, tremendos desconocimientos. Y es por ello que hay que hacer estos famosos cursos de nivelación. Entonces, eso yo le decía a Livington, ¿y esto en qué me fundamento? Me fundamento en los reportes que hay de miles de estudiantes que no pueden acceder a la universidad. O sea, me fundamento en ello. Entonces, ahí está mi pregunta al compañero Livington. O sea, con la experiencia que él tiene y siendo, fue exdirector de estos medios, ¿qué nos puede sugerir, qué nos puede aportar para acortar esa desfase de tal manera que nuestros estudiantes de bachillerato realmente vayan bien preparados a la universidad y no se requieran de estos cursos de nivelación y tantas clases que gastan hasta $180, $200, $300 los padres de familia en cursos para que sus hijos puedan ingresar a la universidad? Entonces, esta es mi pregunta para el compañero Livington. Mientras él la medita, mi pregunta para el doctor Wilson es la siguiente. Muchos profesionales, doctor, tenemos que nosotros escoger para hacer nuestras maestrías o nuestros doctorados universidades en el extranjero. Obviamente no porque no haya buenos profesionales en el Ecuador, sí los hay. Lamentablemente en las universidades de nuestro país, los cursos para hacer una maestría, para hacer un doctorado, un PhD, son altísimos, son altos. Y muchas veces no dan las facilidades para uno poder hacer esos pagos. Así pues en universidades del extranjero, pues no, háblese España, háblese México, Italia, bueno, algunas universidades, inclusive aquí también en el Perú, que dan bastantes facilidades para uno hacer las maestrías y los doctorados. Muy bien. Con este antecedente, entonces, ¿qué pasa de que los compañeros que estamos haciendo, por ejemplo, doctorados, nos sucede el caso de que solamente en Ecuador existe un órgano, como usted decía, el de la CENESID, que es inconstitucional, en la cual regula este tipo de cuestiones de los títulos, porque en ningún otro país lo hay, al menos aquí en América Latina no hay. Para nosotros cumplir con los términos estos del doctorado, que nos exigen aquí 400 horas presenciales, tenemos que viajar todos los años a México. Y los ecuatorianos somos los únicos de cerca de 3.000 estudiantes que tiene en este caso la Universidad Internacional Iberoamericana, tanto de América como de Europa. Los ecuatorianos somos los únicos que tenemos que viajar y gastar pues durante 20 días, 25 días, entre $1.500 y $2.000 para ir a ese país y durante 4 años de los 5 que es el doctorado, pues hacer esas inversiones para cumplir las 400 horas presenciales, porque somos los únicos. Y ahí hay estudiantes colombianos, hay peruanos, hay argentinos, chilenos, cubanos, panameños, pero solo los ecuatorianos tenemos que hacer esto. Entonces, ahí era mi pregunta para usted también, doctor, en estos casos y eso también que muchos compañeros que han hecho las maestrías, lamentablemente se ven también en ese padecimiento que no pueden registrar sus títulos en Ecuador. Y ellos han invertido un dinero, han invertido tiempo, han hecho sacrificios y lamentablemente sus títulos no pueden ser reconocidos. Y como no aparece en la CENESID, prácticamente es como que ellos no han hecho nada, no tienen ningún título de cuarto nivel, cuando no es así. Yo creo que los compañeros que han hecho sus maestrías, han hecho sus sacrificios, merecen tener registrados ese título para ellos poder ejercer pues, un trabajo universitario, que para eso estudian y para eso se esfuerzan. Entonces, esa era mi pregunta para usted, doctor. ¿Qué comentario le parece entre eso? Mientras ellos
analizan sus respuestas, quería comunicarles a los compañeros que están conectados en este momento que nosotros estamos organizando, ¿para qué tiempo es? Para el 15, creo que es, si no me acuerdo, 15 de este mes. ¿Me rectifica Sarita, tal vez también para el 15? Estamos organizando un conversatorio acerca de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Atento, amigos, atención, amigos. Así que comuniquen a los demás compañeros de ustedes que nosotros vamos a organizar un conversatorio que van a estar a cargo de la magíster Sandra Romero Saldarriaga y del magíster Ángel Oyola. Los dos compañeros van a estar al frente de este conversatorio y van a hablar temas sobre la inclusión educativa, van a hablar temas sobre el proceso a seguir para realizar una verdadera inclusión, van a hablar temas acerca de las barreras que se presentan para los docentes en el momento de planificar, van a hablar temas acerca de las adaptaciones curriculares, que a veces eso también es bastante complejo para algunos compañeros docentes. Entonces, y vamos a trabajar también acerca de cómo es que se debe trabajar en estos ámbitos de la educación especial. Entonces, es un conversatorio, compañeros, que no deben de perdérselo. Les aseguro va a estar muy buenísimo. Así que pasen la voz, ¿sí? Listo. Entonces, yo les dejo ya con las preguntas, pues de tal manera que el que desee, pues vaya contestándolas, ¿no? Muchísimas gracias. Hasta ahí mi intervención, compañera Sarita. A ver, ¿cómo hacemos en orden? Me preguntabas de la 41ª. La Autoridad Educativa Nacional, en el plazo de 180 días contados a partir de la publicación de esta ley, coordinada con el órgano rector en materia de educación superior, para que los títulos de cuarto nivel registrados hasta el momento entren en vigencia de la presente ley por el órgano rector de la política pública de educación superior, los docentes fiscales y fiscomisionales forman parte del escalafón ecuatoriano, sean considerados directamente en los ascensos de categoría. Ahí quiere decir que los docentes que tienen o tenemos el cuarto nivel van a ser automáticamente a subir de categoría. Pero lógicamente, como dije hace un rato, habría que esperar la reglamentación para ver hasta qué punto, ahí dice 180 días, pero hasta qué punto, me imagino que tiene que ser los que no han subido porque anteriormente ya se consideró esto de la maestría para ascenso de categoría. Me imagino que ha de ser, como dice ahí, hasta vigencia de la presente ley a docentes nuevos que tienen un título de cuarto nivel y lógicamente con mucho derecho tiene el derecho que les asiste para el ascenso de categoría. Gracias. Listo. Conmigo entonces. Muy bien. Contestando a tu pregunta, Gerson, que me dice que existe un divorcio entre la educación media y la superior. Sí, la coyuntura que había entre la educación media y la superior era justamente la nivelación. Todas las universidades crearon los departamentos de nivelación y admisión. Con la experiencia mía de haber sido docente de nivel medio y nivel superior, y yo le veo una falla que no obligatoriamente pertenece a los docentes de educación media, sino que debe haber una transitoria desde el preescolar, y por ahí parece que estamos fallando. La fortaleza debe ir desde el preescolar, desde la educación parvularia, y se va retroalimentando y alimentando la educación hasta cuando el chico tenga su título profesional. ¿Qué pasó con las reformas que hubieron? Fue tan acelerado, sobre todo en las asignaturas de matemática, física, química, biología, en las ciencias fácticas, donde es más difícil que el estudiante se nivele. Sí, fue tan rápido todo y con el bachillerato unificado que hubo, que ya los chicos no tengan ese conocimiento tan consolidado que había en las ciencias fácticas, igual en las ciencias humanísticas. Entonces, al crearse ese bachillerato unificado, los adolescentes que no tienen esa madurez y que a veces nosotros también como padres de familia no le hacemos el seguimiento a nuestros hijos, ellos se descuidan
y dejan todo para después. Ah, bueno, mañana aprendo, que tengo que primero graduarme, que tengo que hacer un anteproyecto para graduarme, y nos olvidamos cuando tenemos que dar ese bendito examen de ingreso a la universidad, ¿sí? Que es el filtro que se creó en las universidades, y yo pienso que para justificar la no ampliación de las unidades académicas con sus respectivas carreras en las universidades. Porque creo yo que dentro de todo el Estado debe darle prioridad a lo que es educación, salud y seguridad. Son la trilogía fundamental para que un país progrese. Si nos descuidamos en lo que es educación, no hay progreso. Ningún país va a progresar si nos descuidamos en educación. Si nos descuidamos en salud, como está sucediendo ahora con la pandemia, igual no va a dar resultados óptimos. Entonces, los chicos al dar ese examen de ingreso comenzaron a tener problemas. En la primera experiencia, que hubo muchos estudiantes que no pudieron ingresar a la universidad, más de 20,000 estudiantes por provincia que se quedaban fuera de las universidades, justamente por esa debilidad en conocimiento de nosotros los docentes a nivel medio. ¿Sí? El examen de ingreso o los cursos de nivelación siempre han existido en las escuelas politécnicas, en las universidades categoría A, como se las llamaba. ¿Sí? Siempre ha habido ese examen de ingreso. Sí, doctor, dígame. Ya, entonces, para mí esa es la deficiencia que hay. Ahora bien, las ofertas académicas en las universidades son muy pocas, y usted lo sabe muy bien, doctor Torres, y lo mismo doctor Maldonado, doctor Maya. Las ofertas son mínimas. Imagínense en medicina. No nos vayamos lejos, una ciudad tan grande como es Quito, Universidad Central, 60 cupos para medicina, cuando la densidad poblacional es bastante grande. Entonces, el puntaje se eleva mucho para medicina, 940 puntos mínimo para conseguir un cupo en una carrera de medicina. En la ingeniería civil, en las ingenierías en total, 840 puntos mínimo. Y como las ofertas son pocas, indudablemente quienes ingresan a las universidades, los mejores puntuados. Y el resto, ¿qué pasa? Se van quedando fuera. ¿Sí? La otra falencia, que todo el mundo quiere tener un título académico y no un título de instituto. Los institutos tecnológicos quedan vacíos, nadie quiere estudiar, muy poca gente estudia en los institutos tecnológicos. Y desperdician el tiempo, ese año, pudiendo entrar a una carrera de 2 o 3 años en un instituto tecnológico, hasta volver a intentar y dar un examen de ingreso. Se quedan fuera, y eso nos permite a que haya oportunidad que se creen institutos particulares afuera, y docentes como quienes hablan que da clases particulares, prepara estudiantes para ingreso a la universidad, dan chance a que ese estudiante venga acá. ¿Sí? Ahora tampoco podemos echarle la culpa a los gobiernos, ni a la CNECI, porque la CNECI tiene un proyecto también de clases donde el estudiante puede acudir con tutorías, con clases vía online para prepararse al ingreso a la universidad. Ese es mi cuestionamiento, compañero Grande. Bien, brevemente voy a hacer referencia a la pregunta en cuanto a los costos de los posgrados, de los doctorales, como lo planteaba Gerson. En realidad, aquí hay una situación, yo lo diría, una cuestión política. Cuando en la Ley de Educación Superior, y lo dije al inicio,
se introduce inconstitucionalmente al CENESID. El CENESID es el organismo que luego reguló qué universidades pueden dar posgrados y qué universidades no pueden dar posgrados, en función, supuestamente, de la acreditación de cada una de ellas. Y todos sabemos que el sistema de acreditación es una situación eminentemente política. Eminentemente política. Entonces, lógicamente, cuando ciertas universidades que de acuerdo a la acreditación que tuvieron opción de desarrollar programas de posgrado que antes, por supuesto, no había. Y que a lo mejor ese es uno de los puntos favorables de la LOES, que se la aprobó, vuelvo a repetir, entre gallos y medianoche el 6 de octubre del 2010. Porque daba la opción a que recién aparezcan los cuarto nivel en la Universidad Ecuatoriana. Como anécdota, por ejemplo, yo les voy a hacer referencia a algo. Yo me gradué en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Técnica de Machala en 1984. Y yo obtuve el título de doctor en bioquímica en aquella fecha. En el año 2000 tuve la suerte o la ocasión de haber sido designado presidente de la Federación de Químicos Farmacéuticos del Ecuador, y como tal asistía a los foros internacionales en diferentes países de América y del mundo, especialmente de Europa, España, Portugal. Y ojo, en ese entonces, pues yo muy joven todavía, 30 años me parece, cuando fui presidente de la federación, y al entregar mi tarjeta a los compañeros de los otros países, pues, bueno, se quedaban sorprendidos de que mi título decía doctor en bioquímica y farmacia. Y lógicamente, en ese entonces, no existía por cuarto nivel real en la universidad. El tercer nivel era el título que nosotros percibíamos al final de la carrera, que en mi caso es de bioquímico, y el de cuarto nivel era el doctorado que uno se lo obtenía luego de desarrollar una tesis. Pero los compañeros pues se sorprendían, bueno, y yo luego después me daba cuenta cuál era la sorpresa de ellos. ¿Qué pasa? Que cuando se aprueba la del 2010, ahí recién nos damos cuenta realmente del daño que se hizo a la educación superior en las diferentes instancias del gobierno. Entonces, por ello digo, a lo mejor ese fue un punto favorable de la Ley de Educación Superior vigente actualmente, porque ahí recién se reconoce al cuarto nivel en la Universidad Ecuatoriana. Pero ojo, vienen regulaciones un poco absurdas del propio CNSI, en donde no se podía desarrollar programas pese a que tenía ya una acreditación formal. Y la aprobación de un programa de posgrado en las universidades, hablemos de las universidades como la nuestra, como la Técnica de Machala, pues, que no tiene mayor trascendencia a nivel nacional, demora para que sea aprobado por el CES entre 2 y 3 años. Un posgrado. ¿Pero por qué? Por las regulaciones justamente que se impusieron. ¿Y quién lo impuso? El CNSI. Cuando lo lógico es que quien debe de poner las regulaciones es el CESPO, en donde están los organismos, donde están los profesionales acreditados o ameritados para regular todo lo que tiene que ver con esto. Lógicamente aquí interviene un fenómeno que se lo llama la oferta y la demanda. Como habían universidades que podían desarrollar sus cursos, ponían su costo. Las otras que pueden desarrollarlo y que a lo mejor tenían un costo inferior, pues sencillamente no se le daba paso. Entonces se reduce la oferta y la demanda. Y donde no hay oferta y demanda, no existe, digamos, la posibilidad, y por ello el sistema socialista a lo mejor no funciona.
Por ello, el sistema capitalista en ese aspecto es mucho mejor. Y si nos vamos a España, vamos al Perú, o nos vamos a argentinos de ideas socialistas, pero lógicamente los costos son relativamente menores en función de los puestos. Y no los costos de ahora, los costos de años atrás, cuando las monedas en esos países pues, tenían un valor más representativo. Actualmente ustedes saben que la situación económica en Argentina, inclusive en el Perú, está bastante desmejorada, inclusive hasta el euro está decayendo. Pero sin embargo, pues, esa oferta que había en el Ecuador, lógicamente, esa oferta que no existía, obligaba a que las entidades que sí podían organizar suban sus costos por un lado. Por otro lado, todos sabemos porque que el costo, digamos, de la infraestructura, de los profesionales que imparten las cátedras, en el Ecuador es costoso. Lo mismo la importación de equipos, materiales, qué sé yo. Por ello es que consideramos que el Ecuador tiene que entrar en una estructura general de su economía. Tiene que desaparecer, por ejemplo, el impuesto a los capitales. Tiene que darse opción a importar equipos para su infraestructura educativa, sin aranceles, para poder abaratar los costos y, lógicamente, abaratar los costos de los posgrados. Entonces, toda esa situación hay que regular, pero en función de país, no en función de un gobierno que quiere asimilar ciertas situaciones solamente para el capricho. Y igual le decimos al próximo gobierno, ojo que el próximo gobierno ya tiene su mira en el marketing a la universidad privada. Estoy seguro que no habrán creaciones de universidades públicas en los siguientes 4 años, pero sí habrá mayor apertura a las universidades privadas. Entonces, lógicamente, nosotros no estamos en contra de la educación privada. Quien tiene posibilidades de pagar, pues que vaya a pagar. Y quienes no tenemos, pues nos vamos a la universidad pública, en donde la calidad de educación tiene que ser igual o mejor que la universidad privada, porque la universidad privada en su mayoría es marketing. Pero todo eso hay que analizarla. Y para eso tenemos que unificar criterios. Olvidémonos de la situación política del gobierno anterior y de este, y posiblemente los que vendrán. Tenemos que actuar en función de los intereses de nuestra clase docente, tanto de educación media como de educación superior. ¿Y algún comentario en relación de la obtención de los títulos, me parece, o creo que fue Gerson, al obtener el título de 4º nivel de la maestría o del doctorado, y que de acuerdo a la nueva ley, a las reformas que se dieron en la ley de educación media e intercultural, ya avaliza esos títulos e incluso le da la opción a que los compañeros pues, tengan un incentivo económico por el sacrificio que se ha dado y por la inversión que han hecho. Eso está correcto y apoyamos de todo punto de vista. Lo mismo pasó en la actual OES. Pero ojo, la actual OES tuvo una reglamentación, tiene una reglamentación vigente, pero el mismo SED, y por recomendación del mismo CNECI, suspendió el estímulo económico que había para los compañeros que invirtieron dinero y fueron a obtener sus títulos doctorales porque así lo exige la LOES. Y hace un par de años, creo que fue en el año 2018, que el SED, estando en el reglamento, suspendió el estímulo. Ojo para que cuando se haga el reglamento esa situación, para que ningún gobierno, para que en todas las otras, los derechos adquiridos no pueden ser manoseados al criterio de tal o cual funcionario.
porque no necesariamente viene del mismo gobierno, a veces vienen de los mandos intermedios, y que en el CNC hay gente que trata de mandar teniendo mandos intermedios, y eso tiene que acabar, eso tiene que acabar, pero para eso tenemos que unir criterios y ir adelante. Gracias, mis estimados amigos. Muy bien, le agradecemos. A continuación, la despedida por parte de nuestros panelistas en el mismo orden de su intervención. Magister Gerson Granda Herrera, por favor. Bien, de mi parte, muchísimas gracias a los compañeros que han tenido la gentileza de conectarse. Espero que estas iniciativas que está realizando pues, los miembros del Colegio de Educadores y Pedagogos del Oro sean pues, de beneficio para ustedes, y gracias pues, a sus propuestas es que nosotros estamos realizando todos estos eventos. Muchísimas gracias una vez más a Lewington por haber organizado este conversatorio. Gracias pues a Stalin también siempre por estarnos apoyando, y doctor Wilson, pues muchísimas gracias por también acoger al llamado. Muchas gracias a todos. Compañero Lewington. Bien, igual de mi parte a todos los compañeros que están, muchísimas gracias. Doctor Wilson Torres, un excelente elemento de nuestra querida Universidad Técnica Machala. Muchas gracias por su intervención. Que no sea la primera ni la última. Queremos tenerlo presente. Gerson, si de ser posible, que pertenezca a nuestro gremio, que es abierto para todos los educadores, tanto de nuestra provincia como del país. Y tenemos también gente de afuera, creo, Gerson, ¿no? De otros países que están integrando este colegio de educadores y pedagogos, ¿no? Entonces, sí. Queremos tenerlo siempre, doctor. Sus aportes han sido de bastante relevancia para nosotros y para todos los escuchantes. Muchísimas gracias. Compañero Stalin Maya. Sí, reiterado agradecimiento a los compañeros directorios del CEPO, a los compañeros panelistas, a los maestros 30 que aún nos acompañan de manera general, reiterando nuestro compromiso por mejorar la calidad de la educación. No se está hablando de gremios, no se está hablando de líderes, aunque deben existir lógicamente, pero es la educación de calidad y calidez la que debe primar. En ese sentido, muchas gracias y seguimos avanzando. Muy amable. Compañero Wilson Torres Ríos. Sí, agradecer al Colegio de Educadores, Colegio de Educación Media de Oro, IVA. Creo que ese camino deben tomar otros colegios que tienen que ver con la educación, especialmente la Asociación de Profesores de la UCE, algún compañero me está escuchando. Y para todos ustedes, pues siempre tendré presente este conversatorio que hemos tenido. Para todos ustedes soy Wilson Torres. Olvidemos del doctor, olvidemos del PH. El título no lo hace a nadie. Nosotros somos personas. El título solamente nos sirve en la cuestión de mérito, de escalafón, qué sé yo. En el tratamiento siempre Wilson a las órdenes. Gracias por todo. Muy bien, recordamos entonces nuestro próximo tercer conversatorio sobre necesidades educativas especiales, que estará a cargo de nuestra compañera Sandra Romero y el compañero Ángel Oyola con el tema adaptaciones curriculares. Esperamos contar con su valiosa asistencia y participación. Muy bien, agradecemos a todos ustedes y que tengan un excelente resto de día. Buenas noches. Gracias, ahorita muy amable, cuídese, hasta pronto. Gracias. Muchas gracias.